Hay un artículo bien interesante, que ustedes están observando, publicado en Contralínea el día 13 de junio, el 13 de este mes, por Sergio Prieto Díaz, una persona experto, es doctor, es investigador déjenme, me voy hacia abajo, en el Colegio de México. Catedrático CONACYT en el Colegio Frontera Sur Campeche, Es muy interesante porque es otra perspectiva de lo que nos está diciendo sobre la realidad del famoso Tren Maya, el proyecto icónico de López Obrador, o uno de sus proyectos icónicos. Esto es el muro, esta es la realidad, es parte del muro que se contempla desde el Istmo de Tehuantepec, con este plan Puebla-Panamá, hasta allá, hasta el fin de nuestro país y continuando a las fronteras de los países centroamericanos. Ese es el muro y el Tren Maya forma parte de él. Observen la perspectiva que tiene Sergio Prieto sobre este proyecto de López Obrador. Lo que esconde el Tren Maya, 2 puntos, la cuarta transformación de las fronteras mexicanas. En realidad el Tren Maya es un proyecto de reordenamiento fronterizo. No solo es un tren y tampoco solo para la zona maya. Aspira a crear un nuevo espacio global a disposición del capital extranjero. El problema de las migraciones, problema entre comillas, sirve como pretexto para un nuevo intento de controlar e integrar los territorios y riquezas regionales a la lógica neoextractiva vigente. De esto que nos hablaba Raúl Civechi cuando estuvo acá en el evento que realizamos. De esto, ¿a qué le apuesta la cuarta transformación? A esto, a continuar con el proyecto de extractivismo en nuestro país y obviamente no en beneficio de la gente, sino en beneficio de los capitales. Miren ustedes lo que plantea el artículo publicado en Contralínea. Los espacios fronterizos son, por su propia definición y construcción, espacios de continuidad y de conflicto. Continuidad porque lo que está del otro lado de la imaginaria línea fronteriza es continuidad en múltiples formas, a veces hasta con mayor afinidad que con otras regiones del mismo país. Es un interesante planteamiento porque se parece más la gente de Guatemala a la gente de Chiapas que la gente de Chiapas a la gente de Nuevo León. Es así. La conflictividad emana de su propia definición como límite del Estado-Nación, lo que permite que estos territorios fronterizos sean objeto de frecuente disputa entre el país a quien pertenecen y el resto de poderes con intereses sobre los mismos. Esto es especialmente representativo de la frontera sur de México y muy particularmente de la península de Yucatán, un territorio geoestratégico por su posición, rico en biodiversidad y recursos naturales, que ha sido y sigue siendo pretendido y disputado por numerosos y distintos intereses, desde colonizadores españoles, piratas europeos, viejos y nuevos imperialismos y otros múltiples agentes foráneos. En esa disputa histórica, el factor, muchas veces también en conflicto, de la movilidad humana siempre ha estado presente. Hoy día, en el territorio que va desde el Istmo de Tehuantepec, la línea que conecta Coatzacoalcos, Veracruz con Salina Cruz, Oaxaca, hacia el sur hasta la línea fronteriza y de ahí hacia Centroamérica, se desarrollan una serie de acciones políticas y discursos que van mucho más allá de lo aparente y que es necesario tratar de analizar y comprender en su conjunto. La coyuntura, más en este caso por su complejidad, nos impide percatarnos de la estructura. Desde mediados de 2018 el Tren Maya es el proyecto icónico de la cuarta transformación, un desarrollo turístico sin impacto ambiental, beneficios para las comunidades originarias, nuevas comunidades verdes y sostenibles, dicen. Al ser un proyecto que aún no tiene proyecto ejecutivo, gran parte de las noticias e informaciones al respecto se producen en ámbitos informales, declaraciones de prensa y presentaciones habitualmente sesgadas y superficiales. Sin embargo, el paso del tiempo y la multiplicación de dudas y resistencias han complejizado aquel simple ideario. Progresivamente se ha incorporado y destacado su función para el traslado de comunidades locales, a precio diferenciado y subvencionado gracias al traslado de mercancías y combustibles, la reforestación de los árboles que sean dañados, justificado por su hipotético mayor beneficio social,
Se plantean novedosos mecanismos de participación, integración y financiación para las comunidades como las fibras, que son los fideicomisos para la inversión de bienes raíces, así como innovaciones técnicas y tecnológicas del más alto nivel, seguimiento y control mediante satélites y drones, sistemas biométricos de acceso, construcción de teleféricos y trenes de hidrógeno. Aquí hago un paréntesis, no solo es el Tren Maya, ustedes saben, si llegaran a hacer todo esto, todo el efecto tan grave que va a tener en el entorno, en estos lugares por donde va a pasar el Tren Maya, todo lo que se va a construir alrededor no solo es el Tren Maya, son los desarrollos inmobiliarios, turísticos, todo lo que van a devastar. No solo es la vía del tren, pero parece que se les olvida eso. En fin, continúo. A cada cuestionamiento al proyecto parece seguirle una justificación ad hoc y adecuada para que el ritmo del proyecto no decaiga y siga en boca de todos. Pero lo que me interesa destacar va mucho más allá del tren, que es, desde mi punto de vista, el árbol que impide ver el bosque. En primer lugar, porque el proyecto del Tren Maya no es solo un tren ni es solo Maya. De hecho, es una pequeña parte de un proyecto mucho más ambicioso que, en pocas palabras, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur, pretende cambiarle el rostro a la península de Yucatán por los próximos 100 años. Se trata de un proyecto de reordenamiento territorial, del cual el tren es, siguiendo esta analogía, tan solo el medio de transporte. En este proyecto integral, que en gran parte embona con la propuesta de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, de un programa integral de desarrollo del sur de México y Centroamérica. El componente migratorio es axial, pues se trata de evitar la migración, que la gente pueda quedarse en su lugar y sobre todo evitar que llegue a Estados Unidos. Y en estos días, más que nunca, constatamos su relevancia en la renegociación de tratados, el establecimiento de alianzas e incluso la amenaza con guerras comerciales y arancelarias. Este proyecto, y solo considero hasta el momento sus alcances del lado mexicano, se conformaría, además del Tren Maya, al menos por, y aquí empiezan, lo malo, el proyecto Sembrando Vida, que ya se extiende por la región y sobre el que existen interesantes trabajos para rescatar su sentido y detalles. Sin embargo, hasta ahora apenas se han planteado los aspectos más preocupantes, como la participación de viveros de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional para la siembra inicial y distribución de plantines de árboles a reforestar, y su localización próxima a territorios históricamente en resistencia, en Ocosingo, Copalar, Comitán o Chicomozuelo, alrededor de los recursos de la selva lacandona, y presionando a las comunidades zapatistas residentes. Otro, el corredor transísmico, para unir los puertos y nodos comerciales de Coatzacoalcos, Veracruz, con Salina Cruz, Oaxaca, se plantea la construcción de un tren, carreteras, líneas de fibra óptica. Esta propuesta es también parte de un viejo sueño imperialista de tener una alternativa al Canal de Panamá más cerca del territorio de Estados Unidos. Varias veces fracasó, pero vuelve a resurgir con fuerza. Las zonas económicas especiales, pese a que se declaró la cancelación de este proyecto icónico del sexenio de Peña Nieto, no queda claro el alcance de la misma. Frente a las zonas económicas especiales que existían en la frontera sur, Coatzacoalcos, Salina Cruz, Puerto Chiapas, Puerto Progreso, Campeche, cada una con una especialización productivo-comercial específica, existen indicios que apuntan a que su eliminación supondrá de facto una ampliación de sus particulares fronteras y su integración en una gran zona económica, también llamada sugerentemente zona libre, en clara identificación con la existente en el norte del país. Estas continuidades parecen indicar una construcción de la región como una nueva zona maquilera global, sugerentemente bautizada como zona de prosperidad, sus eufemismos baratos. La proliferación de proyectos vinculados a la llamada economía verde, energéticos, ecoturísticos, producción orgánica, captura de carbono. Esta orientación no es por sí misma negativa, pero resulta especialmente contradictoria cuando se contrasta con la generalización, expansión del acaparamiento de tierras para el cultivo extensivo de semillas mixtas transgénicas disfrazadas y la utilización intensiva de recursos naturales escasos como el agua o de agroquímicos y pesticidas menonitas, así como la expansión de las talas clandestinas llevadas a cabo por personas de origen chino, ruso, portugués.
Por tanto, y como punto de arranque, resulta fundamental confrontar la línea idílica que plantea el mapa oficial del Tren Maya con la complejidad subyacente que no se muestra y hasta cierto punto aún no está físicamente, por cuyos efectos y articulaciones puede empezar a entretejerse. El trasfondo de esta complejidad, de las contradicciones entre discursos y prácticas, de la interconexión entre tan diferentes proyectos y aproximaciones, es lo que yo considero un proyecto de reordenamiento fronterizo que aspira a crear, con una parte del territorio mexicano y otros territorios regionales al sur, un nuevo espacio global en el cual el orden y gestión del territorio dejan de ser propiedad soberana del Estado para ponerse a disposición del capital extranjero, de las mejores prácticas, de los proyectos por el desarrollo verde y sustentable. Lo que muestran estos proyectos articulados son sus previsibles responsables, las ideas de los discursos oficiales e informales es que hoy día en la península y la frontera sur, el problema de las migraciones regionales, que es un problema tan solo para Estados Unidos, sirve como justificación y pretexto para un nuevo intento de controlar e integrar los territorios y riquezas regionales a la lógica no extractiva vigente. Que ese proceso de justificación de las políticas públicas, además, no tiene ninguna intención de mejorar las condiciones de vida en los lugares de origen de las personas migrantes, sino más bien crear una infraestructura en la que puedan ocuparse. Se trata de hacer un tapón migratorio en el Istmo y una industria para su incorporación y aprovechamiento. En el proceso de concesión y reparto de estos territorios con cláusulas y arreglos que favorecen cada vez más a los potenciales inversores, sino la impropiedad, al menos de la gestión de los territorios, queda en manos privadas y en muchos casos extranjeras. Por tanto, desde mi punto de vista, más allá del proyecto sin control del Tren Maya, más allá de la justificación sobre las necesidades, bondades o beneficios de estas articulaciones de megaproyectos, lo importante son las preguntas que hasta ahora no solo no tienen respuesta, sino que ni siquiera se han planteado, y solo adelanto las dos que me parecen más urgentes. ¿Cómo se relacionan territorios fronterizos, políticas públicas y migraciones? ¿Cuántas fronteras existen en el sur de México? ¿Quién está o estará acá a su cargo? Los muros físicos pueden ser más evidentes, pero las barreras y límites más efectivos, sobre todo en un tema tan crítico como los grandes desplazamientos de población, suelen ser simbólicas. Se erigen sin apenas darnos cuenta y son las más difíciles de identificar y superar. Yo le agregaría allí la palabra aceptar de una vez que todo esto forma parte de un proyecto a gran escala en el que nuestro país, esta región de nuestro país, está siendo entregada, que nosotros somos el muro, que todos los demás aspectos, Guardia Nacional, todo este show que hemos visto en los últimos días es parte de, no están separados, es lo mismo, esta es la intención. Sí, te vas a ir a trepar al Tren Maya bien feliz, ¿y lo que hay detrás? ¿Qué hay detrás de todo esto? Por supuesto que te van a dejar subir al Tren Maya, pero y las personas que van a estar hinchándose de billetes detrás de esto, manteniendo obviamente en la precariedad, o sea, el capital extranjero, en la precariedad a los habitantes originarios de estos lugares y a los migrantes que lleguen, eso no importa. Díganme ustedes un solo proyecto de estos capitales extranjeros y o nacionales que haya provocado verdadera abundancia o que haya provocado una mejora verdaderamente notable en nuestro país. Hablo para la población, no para los dueños del dinero. Díganme uno solo. No se engañen. El Tren Maya de esta cuarta transformación es precisamente para formar parte del muro. Por algún lugar se tiene que transportar toda la mercancía, toda la riqueza natural, por carretera no, por Tren Maya, entre otras cosas. Y ya ni decir de este proyecto en Puebla, en Oaxaca, que comprende también Veracruz, el proyecto integral Morelos, el
corredor transísmico, el tren transísmico, todo esto. ¿No se dan cuenta de qué va el asunto? ¿En serio no lo notan? Sé que sí lo notan, pero siguen endiosados con López Obrador. Todo lo que no lograron hacer los depredadores del cártel del PAN, del cártel del PRI, estas dos organizaciones criminales, todo lo que no pudieron hacer por el apoyo en aquel momento de muchos de ustedes, de esa lucha que muchos de ustedes emprendieron, me refiero a los pejes, todo eso se va a poder lograr porque a ustedes los apaciguaron. Les dieron un estate quieto y le siguen dando a tolito con el dedo. El Tren Maya, el corredor transísmico, el proyecto integral Morelos, todos estos proyectos no son de López Obrador. Y todos ustedes lo saben. Tengan pantalones para reconocerlo al menos. Saludos, compas. Perdón.